Iglesia Cristiana Oraves, la presencia de Dios, transformando vidas. Bienvenidos. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Prepárate a recibir lo que Dios tiene para ti. ¿Qué es el pecado? 1 Juan 3, capítulo 4 dice claramente que la infracción de la ley es pecado. No todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La pregunta es, ¿hacemos la voluntad del Padre o hacemos nuestra propia voluntad? En 1 Juan capítulo 5, versículo 17 dice que toda injusticia es pecado. Las injusticias salariales, las injusticias sociales, lo dice en Santiago 4, 17. Todo aquel que sabe que hay que hacer lo bueno y no lo hace. ¿Cuántas veces tú has tenido una persona al lado y nunca le has hablado de Cristo? Le da pena, no sabe cómo hablarle, pero ¿qué le digo? ¿Cómo comienzo? Y mejor me callo. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hermano, los deseos van en contra ¿de qué? De la voluntad de Dios. Porque son deseos carnales. Dios quiere que andemos ¿dónde? En el Espíritu. Aleluya. Todo aquel que peca no ha visto ni ha conocido a Dios, lo dice 1 Juan capítulo 3, versículo 6. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Cada vez que en la casa tuya haya anatema, mire lo que te va a pasar. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Cada vez que haya anatema en tu casa, que es pecado, virus, cada vez que hay un virus en tu casa, no podrás hacer frente a tus enemigos, sino que delante de tus enemigos volverá la espalda, por cuanto ha venido anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyes el anatema que hay en medio de ti. Si usted sigue jugando con el pecado, caerás y vas a ver que las consecuencias son fuertes. Jesús sanó a un paralítico. ¿Cuánto llevas ahí para 38 años? No hay quien inerte. Yo le dije, bueno, levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, en el instante se levantó. Pero cuando después se lo encuentra el Señor allí en el templo, ¿qué le dice Jesús al Señor que se ha levantado? Mira, has sido levantado. No peques más. Si tú sigues pecando, ¿qué te va a venir? Cosas peores. La palabra de Dios dice que el que practica el pecado es del diablo. La paga del pecado es condenación. ¿Cómo entonces hacemos contra ese virus? ¿Cuál es el antivirus? Pues sencillo, ¿cuál es? No peques. Y si quieren una relación con Dios, arrepentimiento. ¿Sabe qué es arrepentimiento? Es un cambio, media vuelta y dejar de hacer lo que estaba haciendo. Dios quiere que nos lavemos, que nos limpiemos, que dejemos de hacer lo malo, que aprendamos a hacer el bien. Una pregunta, ¿el hijo pródigo se arrepintió? Sí, se arrepintió. No soy digno de ser llamado tu hijo, Padre. Dice la palabra, capítulo 43 de Isaías, el versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. ¿Cuándo le dice el Señor? Cuando usted se arrepiente y se humilla delante de Dios. Y cuando usted se arrepiente, el Señor comienza a actuar de una manera incomparable. Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Dios es un Dios que a pesar de que hemos fallado contra Él, que nos hemos ido en contra de Él,
Él está continuamente con sus brazos extendidos para perdonarnos, limpiarnos. Él deshace toda esa inmundicia que tú has cometido. No importa la cantidad de maldad que usted haya hecho, Dios la deshace como las nubes. Aleluya. Todo Isaías 53, versículo 6. Todos nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó ¿en quién? En Jesucristo el pecado de todos nosotros. Dice en Isaías 52 que Jesús, el mismo Hijo de Dios, dice claramente que llevó todos nuestros pecados. Sí, los llevó. ¿Cómo se asombraron muchos de él? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Todo por qué? Está llevando su pecado, mi pecado. Eso desfiguró a Cristo en la cruz de Calvario. ¿Quién quita el pecado? Veremos Juan 3:5. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y si el Hijo os libertare, Juan 8:36, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Ahora sé que Dios perdona el pecado, pero si tú no se arrepientes, mire cómo ve el pecado a Dios. En Isaías capítulo 1, versículo 4. Oh gente, ¿qué? 1, gente pecadora. 2, pueblo cargado de maldad. 3, generación de malignos, hijos del diablo. 4, hijos depravados. 5, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo Israel. Es la manera como Dios ve a quién, a Israel, y también a todo aquel que comete pecado. Salmo 32:1 te dice lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el varón que Dios no inculpe iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cuánto ha sentido el perdón de Jesús? Amén. Maravilloso. Y Jesús, cuando estaba allí en Juan capítulo 8, los bandidos, que eran los fariseos y los saduceos, le trajeron a una mujer sorprendida en ¿qué? En adulterio. Y ahí trajeron a Jesús: maestro, sabemos que la ley dice esto y esto y esto y esto, ¿tú qué dices? Y Jesús no respondió nada, comenzó a escribir en el suelo. Y como insistieran en qué, en hablarle, ¿qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, sea el que tire la primera piedra contra ella. Comenzaron por la conciencia a sentirse reargüidos y uno a uno fueron ¿qué? Desfilando y se fueron para sus casas. Se levanta Jesús y dice: oye, ¿dónde estaban los que te acusaban? Señor, se fueron. ¿Qué le dice el maestro? Ni yo te condeno, vete. Aleluya. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Hermano, si tú estás saliendo de algún vicio, mantente firme y no visites todavía a tus antiguos amigos de parranda, porque te van a volver a envolver y llevarte a la parranda otra vez. Porque dice la palabra claramente que el que practica el pecado es del diablo. Yo no practico el pecado. Si caigo accidentalmente. Y con razón dice la palabra en 1 Juan 2:1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y si usted ha nacido de Dios, ya no practicas el pecado. 1 Juan 5:18. Porque todo aquel que ha nacido de nuevo no practica ¿qué? El pecado. No debemos de seguir ¿qué? Pecando. Amigo, estás invitado a entrar con todo tu corazón y experimentar la vida que te espera en Cristo. Iglesia Cristiana Oraves, calle 39, número 28 a 35, Barrio La Soledad, Bogotá, Colombia.